Hola, ten un buen día. ¿Sabías que el deporte y el ejercicio son muy buenos para tu salud física y mental? Pues así es. El ejercicio aumenta la oxigenación de los tejidos y los órganos, principalmente el cerebro, aumentando y mejorando así las funciones intelectuales. El ejercicio previene problemas cardiorrespiratorios, previene el sobrepeso, mejora la digestión, mejora la flexibilidad de nuestro organismo. El ejercicio también previene y disminuye el estrés y la depresión. Y por supuesto, aumenta nuestra autoestima. Como ves, el ejercicio trae muchos beneficios para tu cuerpo, para tu mente, para tu salud y para tu bienestar. Soy Julio Rojas, tu profesor de biología, y te invito a la clase de hoy. Respiración en el hombre. Dinámica de la respiración. Recordemos que la respiración es el intercambio de gases entre el organismo y el medio ambiente. El funcionamiento del aparato respiratorio tiene como objeto principal el de proveer de oxígeno a las células y extraer de ellas el gas carbónico. Existen dos clases de respiración: la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. La respiración aeróbica se realiza en abundante cantidad de oxígeno. Consiste en la oxidación de las moléculas energéticas. Estas moléculas energéticas son los nutrientes: la glucosa, el azúcar, los lípidos y en último caso las proteínas. Los productos finales de esta respiración son energía, agua y el CO2, el gas carbónico. La respiración anaeróbica se realiza en ausencia de oxígeno. La molécula energética, es decir, la glucosa, se deshidrogena. Produce una reacción química que va a dar como productos finales en los animales energía y ácido láctico. En los vegetales, energía, alcohol y CO2, gas carbónico. En esta imagen se representa a la respiración aeróbica. Vemos que como materia prima, las células deben tener materia orgánica, representado por las moléculas energéticas, los nutrientes. Ya dijimos, glucosa, lípidos, proteínas. Y también deben tener oxígeno. El oxígeno se va a unir a las moléculas energéticas produciendo una combustión que va a dar como resultado la liberación de energía, la producción del CO2, el gas carbónico, y la producción de agua. En las células todo este proceso sucede en unas estructuras llamadas mitocondrias, que vemos aquí. Una mitocondria, materia orgánica, se junta con el oxígeno, se produce una oxidación, una combustión, se libera energía y se produce gas carbónico y agua. Respiración anaeróbica. Como ya mencionamos, esta respiración se realiza en ausencia del oxígeno o cuando el oxígeno que llega a las células no es suficiente para producir la necesaria cantidad de energía que requiere el organismo. La glucosa, o molécula energética, por un proceso de glucólisis se deshidrogena, es decir, pierde su hidrógeno, dando como resultado la liberación de energía y la producción de ácido pirúvico. Este ácido pirúvico va a reaccionar nuevamente con el hidrógeno liberado, dando como resultado
la producción de ácido láctico en las células animales y alcohol, gas carbónico en las células vegetales. Para que esta respiración se produzca, es sumamente importante que las células tengan una muy buena reserva de nutrientes en su interior. Fases de la respiración. En la respiración humana se conocen dos fases, la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa se produce en los pulmones y consiste en el intercambio de gases entre el aire atmosférico que llega a través de las vías respiratorias y la sangre que se encuentra en los pulmones. En esta respiración, la sangre venosa que llega a los pulmones se libera del gas carbónico y se carga de oxígeno, transformándose así en sangre arterial que va a ser conducida a todos los órganos de nuestro cuerpo. La respiración interna se realiza en los tejidos. Consiste en el intercambio de gases entre la sangre y las células de nuestro organismo. En esta respiración, la sangre arterial deja el oxígeno en las células y recoge de ellas el gas carbónico, transformándose así en sangre venosa, que se va a dirigir hacia los pulmones para hacer un nuevo intercambio gaseoso. En la respiración externa se observan los fenómenos mecánicos llamados movimientos respiratorios, que son la inspiración y la expiración. La inspiración consiste en la entrada del aire hacia los pulmones y está acompañada de una expansión de la caja torácica y una contracción del músculo diafragma. La expiración consiste en la salida del aire de los pulmones y está acompañada de una contracción de la caja torácica y una relajación del músculo diafragma. Ambos movimientos, inspiración y expiración, forman una respiración. La cantidad de respiraciones por minuto se llama frecuencia respiratoria, que tiene un parámetro normal en el adulto de 16 respiraciones. Es decir, que una persona adulta debe respirar normalmente 16 veces por minuto. La capacidad pulmonar es el volumen del aire contenido en los pulmones. Este volumen depende del fenómeno mecánico que se esté realizando, es decir, si se está realizando una inspiración o una expiración. El volumen de aire contenido en los pulmones después de una inspiración forzada se acerca a los 5 litros. Quiere decir que la capacidad pulmonar total es de aproximadamente 5 litros. El aire que ingresa en nuestros pulmones se divide en aire corriente, aire complementario, aire de reserva y aire residual. El aire corriente es la cantidad de aire inspirado y expirado en una respiración normal o tranquila y alcanza solamente a medio litro. El aire complementario es la diferencia entre la cantidad de aire que penetra en una inspiración forzada y la de una inspiración normal. Alcanza más o menos a 1,5 litros. El aire de reserva es la diferencia entre la cantidad de aire que sale entre una expiración forzada y la de una expiración normal, y es de aproximadamente 1,5 litros. Finalmente, el aire residual es la cantidad de aire
que no puede ser expulsado de los pulmones. Alcanza a 1,5 litros. Tipos respiratorios. Existen diferencias en el mecanismo respiratorio que dependen de la preponderancia de las costillas o del diafragma en la inspiración. Estas diferencias dependen de la edad y el sexo, por lo cual existen 3 tipos respiratorios que son la respiración abdominal, costal inferior y costal superior. La respiración abdominal o diafragmática se caracteriza por un levantamiento de las paredes abdominales por influencia del diafragma. Este tipo de respiración se presenta mayormente en los niños. La respiración costal inferior. En esta respiración son las costillas falsas las que experimentan mayor desplazamiento. Este tipo de respiración se presenta en el hombre adulto. La respiración costal superior se caracteriza por el levantamiento de todo el tórax y es propio de la mujer. Transporte de gases respiratorios por la sangre. El transporte del oxígeno en la sangre se puede realizar de 2 maneras. Primero, disueltos en el plasma sanguíneo y segundo, en los glóbulos rojos, gracias a las moléculas de hemoglobina que contiene. El oxígeno se junta con la hemoglobina de los glóbulos rojos y forman un compuesto inestable llamado oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina es transportada por la sangre hasta los tejidos. Allí se va a disociar, dejando al oxígeno en las células para que realicen la respiración, y la hemoglobina, quedando libre, se dirige nuevamente hacia los pulmones para cargarse de más oxígeno. El transporte de gas carbónico normalmente se realiza en el plasma sanguíneo. Sin embargo, cuando se transporta en el glóbulo rojo, forma con la hemoglobina un compuesto estable llamada carbohemoglobina. Este compuesto no puede disociarse, es decir, el glóbulo rojo no puede separarse del gas carbónico, del CO2, por lo tanto queda inutilizado para cumplir con su función principal, que es la de conducir el oxígeno. Los cambios químicos que suceden entre la sangre arterial y las células de los tejidos se realiza a través de las membranas de los capilares y de la célula. Cuando la sangre oxigenada llega a los capilares de los tejidos, la oxihemoglobina se descompone dejando libre el oxígeno, el cual pasa a las células de dichos tejidos. Enseguida el gas carbónico producido por las células atraviesa sus paredes y pasa a la sangre. Esta va hasta los pulmones para dejar allí el gas carbónico y cargarse nuevamente de oxígeno. Hasta acá hemos estudiado algunas características de los fenómenos que incluye la respiración humana. Y bien, ¿qué te pareció? Espero que haya sido de tu agrado y que hayas logrado entender muy bien el tema de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Y no lo olvides, haz mucho ejercicio y prepárate para ser un campeón de la vida. Hasta pronto.